Bienvenidos. Hoy vamos a explorar, tanto en la pequeña introducción como en la meditación, lo que es la sabiduría y cómo se concibe dentro de la enseñanza del Buda. El Buda ponía todo el hincapié en la sabiduría porque es lo que conduce a la liberación definitiva del ciclo del samsara. Despertar de la conciencia, pero eso no es un conocimiento intelectual, no es mera filosofía, aunque es filosofía, porque es ver las cosas tal y como son, y eso se ve mientras usemos el intelecto y la percepción o la sabiduría discriminativa para discernir lo blanco de lo negro, lo bueno del malo, etcétera, etcétera, pues vamos a tener un pensamiento y vamos a tener palabras y vamos a tener todo un sistema de doctrinas que nos apuntan en la dirección del nirvana, de la liberación, de la vacuidad, ¿sí? De la realidad tal y como es. Pero estando en un estado ofuscado de ignorancia, pues naturalmente tenemos primero que purificar lo más burdo de las emociones negativas para poder lograr un estado de absorción meditativa, un estado de pureza, de ecuanimidad, a partir del cual podamos dar el salto de comprensión intuitiva y entrar en la experiencia directa de la realidad y de las cosas tal y como son. Estando de ese otro lado, se nos dice, dejando las elucubraciones mentales, contempla, vive, experimenta la vacuidad inmaculada de todos los fenómenos. Entonces se trata de una experiencia que está más allá de todo el raciocinio, de toda la dualidad perceptual del intelecto. Pero para llegar a la cual necesitamos de la enseñanza, necesitamos que se nos vaya marcando el camino y ya nosotros poco a poco nos vamos percatando que si logramos, aún en estados de meditación que no son la liberación total, si logramos percibir con mayor claridad, con mayor profundidad, las cosas tal y como son. Y eso nos va liberando, aunque sea en un sentido más limitado. Sí. Entonces hoy vamos a tratar eso, ¿no? ¿Y cómo se logra hacer eso? Bueno, el Buda habla de Sutta Maya Pañña, que es la sabiduría, que es sabiduría. Pañña es sabiduría, pero es la sabiduría de haber oído, de haber leído, de saber. Y en este caso es saber de memoria, saber de verdad. Es decir, por ejemplo, se recuerda que el Buda nos dice, la existencia, toda la existencia condicionada es insatisfactoria, es transitoria y es ilusoria. No hay esencias, todo es un surgimiento condicionado de los fenómenos que se soportan y se apoyan unos con otros para hacer surgir otros fenómenos. Detrás de los fenómenos no hay esencia de ninguna cosa. Es particularmente lo que concebimos como alma. No existe, no es una entidad ontológica, no tiene un estatus de eternidad. Eso es muy difícil de comprender porque tenemos un apego a la idea de yo, a la experiencia de yo. Tenemos una experiencia de yo. ¿Cómo es posible que eso no exista? Bueno, existe de una manera contingente dependiendo de muchos factores. Y cuando esos factores ya no están, esa idea de yo, esa experiencia de yo, desaparece. Y ahí sí entramos en la experiencia de la vacuidad. Pero eso es una conciencia trascendente que se requiere para esa experiencia. Bueno, movernos, acercarnos a esa experiencia trascendente es todo el esfuerzo que necesitamos en el camino espiritual. Y una vez que entramos en ese espacio, ya la sabiduría se convierte en algo irreversible. Ya vemos con los ojos del Buda.
Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es quitar prestado los lentes despiertos del Buda. Esa es una imagen que me gusta usar. Nos ponemos los lentes de la enseñanza para ver las cosas como el Buda las vio o las ve. Entonces, así en la meditación, por ejemplo, cuando estamos observando nuestra experiencia, las sensaciones, y el Buda nos dice, en cada sensación hay un proceso, es una realidad más objetiva que un sentimiento y que una emoción, que un drama, ¿sí? Y dice, si observa la sensación con objetividad y no reacciona, se va liberando de toda la carga negativa que trae la sensación, porque la sensación viene con un peso kármico, con una determinante kármica que está en el cuerpo. Si yo soy una persona colérica, voy a sentir mucho calor, picor, ardor, fuego, porque el odio está emparentado con el fuego. Yo observo la sensación de fuego, de picor, de ardor en el cuerpo y me quedo quieto y la dejo pasar. Me doy cuenta, primero que la experiencia condicionada por el fuego, por el odio, es sumamente insatisfactoria, es muy dolorosa. Ya eso es un aprendizaje. El Buda me lo dice, yo no lo sé hasta que no lo vivo. Entonces en la meditación vivo la experiencia del sufrimiento que causa el odio. En mí, ni siquiera estoy pensando en los demás, pero en mí, cuando yo odio, genero calor. Es decir, esa idea de expresar las emociones negativas es totalmente en contra de la enseñanza del Buda, porque nos hace daño expresar la negatividad. Es bueno dejarla surgir porque se va, es decir, pero dejarla surgir en el espacio de la meditación y observarla sin expresión, simplemente contenerla para que se disuelva, con la mirada objetiva y protegida además, sabiendo que no podemos actuar en ella, con ella para hacer nada. Entonces aprendemos el sufrimiento que causa el odio. Por ejemplo, aprendemos que es transitorio y aprendemos directamente en la experiencia que los sankaras, que las emociones negativas que están en nosotros, aunque nos definan una experiencia de yo, son también transitorias. Y si las dejamos surgir y desaparecer durante un tiempo, nos damos cuenta que también son ilusorias. Que el drama que nos armamos cuando estamos odiosos y odiando a alguien es un drama fabricado por nosotros y lo podemos dejar ir. Y así nos vamos liberando. Entonces, de ese modo, vamos desde la enseñanza que no comprendemos, que a lo mejor ni creemos que es así, y en la meditación vamos constatando. Pero para llegar a constatar necesitamos un trabajo de reflexión. Pero para hacer el trabajo de reflexión necesitamos recordar la enseñanza. Se la vamos recordando de modo que cuando estemos meditando, venga la enseñanza a nosotros y nos ilumine el camino, nos diga, lo que estás sintiendo en tu cuerpo es una somatización de esa energía negativa con la cual has estado viviendo y cultivando. La angustia, por ejemplo, es otra. Uno cultiva angustia y cuando se sienta a meditar está angustiado. Pues, ¿qué más? Es que es así, angustiado. Observas con objetividad y la experiencia de la angustia se disuelve, se desvanece. Aprendemos de esas 3 marcas de la existencia y vamos adquiriendo una sabiduría vivencial. ¿Sí? Ya sabemos que la experiencia negativa en el mundo es sufrimiento y aún la experiencia positiva de las virtudes es transitoria y si nos apegamos también sufrimos por eso. Pero ahora más claramente que toda la negatividad genera mucho sufrimiento y luego es transitorio. Nuestras tendencias, nuestras emociones negativas también pasan y así nos liberamos y vamos comprendiendo también que toda la fantasmagoria subjetiva es ilusoria, es un constructo mental. Si dejamos de fabricar dramas,
Si podemos observar la experiencia con ecuanimidad, todos los dramas surgen y desaparecen, sin dejar rastros. Y así nos liberamos. Bueno, todo ese camino de ir del Sutta Maya Pañña, es decir, la enseñanza que recordamos, la reflexión sobre la enseñanza que recordamos, y la constatación en la experiencia directa, que de ahí es que surge la liberación. Podemos saber mucho y pensar muy bien y escribir muy bien, pero si no lo ponemos en práctica en la meditación, nos quedamos como alguien que ve a otros comiendo y satisfaciendo su apetito. Y nosotros solo podemos comentar acerca de eso porque no sabemos realmente a qué sabe la comida. Entonces vamos a ver si podemos, en la meditación que vamos a hacer, probar un poco de esa sabiduría, de constatar directamente en nuestra experiencia alguna de las enseñanzas del Buda. Ok, entonces vamos a meditar. En el espacio de la meditación, nos mantenemos firmes en la postura, aceptando todo lo que sentimos, tal y como es, una realidad que va surgiendo. Prestamos atención en la respiración, manteniendo continuamente esa atención receptiva, sensible. Tranquilizándonos, conscientes de todo el cuerpo y de toda la experiencia en el cuerpo. Vamos a recordar la enseñanza del Buda de que todo nuestro sufrimiento proviene de la mente reactiva, negativa, que se manifiesta como inseguridad y angustia, como desánimo, pereza, como falta de fe, falta de confianza, odio, aversión, rencor, deseo, avidez, gula, lujuria, deseos fantasiosos. Esos deseos nos dejan siempre insatisfechos.
vacíos. Una sed que no se sacia obteniendo el objeto deseado. Una adicción, un vicio. Todo el samsara está marcado por esa experiencia de insatisfacción. La mente reactiva, ignorante, odiosa, y llena de falsedades, no encontrará satisfacción, ni en este mundo ni en el próximo, ni en el más allá. En la medida en que vamos liberándonos de esas negatividades, de la angustia, de la pereza, de la duda, del deseo y la aversión, vamos entrando en un espacio de sosiego, de plenitud. Vamos pasando al lado de la virtud. Y la virtud tiene como característica que es progresiva y vamos sintiendo el bienestar, la integración de la conciencia, el sosiego, la plenitud. Y habrá momentos, tal vez toda la meditación, vamos a tener una experiencia combinada de ambas. Una mente reactiva que deja resultados desagradables en el cuerpo y en el corazón, en la ternura, un mal humor, un dolor, una sensación de opresión, de inseguridad. Y poco a poco eso va cambiando, manteniendo la postura firme, la atención en la respiración, relajando, nos vamos liberando, prestando atención minuciosamente a los detalles de las sensaciones. Así podemos constatar que en la medida en que observamos objetivamente, continuamente, la experiencia que puede ser desagradable, el desagrado comienza a ceder y comenzamos a sentir el alivio de observar con una mente lúcida, más integrada, y obtenemos confianza y fortaleza en la meditación. Y después de cada meditación que hacemos de este modo, vamos añadiéndole un poquito más de sabiduría a nuestra mente. Vamos logrando ver las cosas tal y como son, directamente. Ya no es una teoría.
Es una experiencia directa. Así vamos haciendo nuestra confianza en el proceso de devenir, en la realidad misma del devenir, una confianza inquebrantable. La negatividad solo genera sufrimiento. La virtud es el camino a la liberación, a la felicidad, a la belleza, al nirvana. Nirvana es felicidad suprema, plenitud eterna, que no depende de ningún objeto externo. Es la paz. El camino al nirvana, el camino de la virtud, también tiene ese sabor. Sabe a tranquilidad, a sencillez y contento. Sabe a pureza, a integridad e integración. Es muy importante que en nuestros primeros pasos en el camino podamos constatar el sabor de la virtud. Libertad, bienestar, sosiego.
Para la próxima sesión continuaremos explorando la práctica de la sabiduría.